Muy buenas a todos esos amigos que disfrutan del cine, del buen cine, del cine con mayúsculas, ese que tocamos aquí una vez al mes. Bienvenidos a otro programa de Más Cine, por favor. Para aquellos que entréis en el programa por primera vez, este es un espacio en el que queremos reclamar la atención hacia películas con mayúsculas, esas que marcaron las pautas que luego seguirían otros, para llevarnos a entender a través de una forma narrativa unas historias que nos atrapan desde la pantalla y que algo de ellas nos llevamos a casa una vez terminada la proyección. Aquí, como siempre, vamos a analizar la película. Para los que queráis ver la película, antes o después del programa, está disponible en Movistar Plus, en Apple TV, en Amazon Prime y en Rakuten, por lo menos aquí en España, hoy. En este programa vamos a centrarnos en una de las grandes, Doctor Civago, una superproducción de Carlo Ponti para Metro Goldwyn Mayer que costaría 15 millones de dólares en el año 1965, en la época, y que estaba basada en la novela de Boris Pasternak. Fue una obra que tardó más de 10 años en escribirse y que fue prohibida por el gobierno ruso. La novela vio la luz en el año 1957 gracias a que un manuscrito fue sacado de contrabando de Rusia y un editor italiano lo publicó, convirtiéndose en un éxito literario que lo mantuvo 26 semanas en el número uno de la lista de novelas más vendidas del New York Times. Al año siguiente, en 1958, Boris Pasternak, el autor, fue nombrado Premio Nobel de Literatura, pero el gobierno ruso le dijo al autor que si acudía a recoger el premio no podría volver a la URSS. Pasternak demostró que tenía todo su amor hacia su país y renunció al premio, enviando un mensaje al gobierno sueco que decía: debido al significado que esta obra tiene para la sociedad en la que vivo, debo renunciar al inmerecido premio que se me ha concedido. No se sientan ofendidos por mi voluntaria renuncia. Esto era el año 58. Pasternak murió en el año 1960 y la novela, para los que leemos un poco, hemos intentado profundizar un poco en la biografía de Pasternak, tiene bastante de autobiográfico. Carlo Ponti compró los derechos para el cine pretendiendo que la protagonizase Sofía Loren, su mujer, pero no pudo convencer a David Lean, el director, que le argumentaba que Lara, la protagonista, es una joven de 17 años, virgen, algo que para Sofía Loren de la época era imposible de hacer creíble en pantalla. Cuando se estrenó la película en 1965, la novela todavía seguía prohibida en Rusia. No se publicó allí hasta 1988 y la película no pudo verse en la Unión Soviética hasta 1994. La película nos cuenta la historia de la Revolución Rusa a través de los ojos del joven Yuri Zivago, un doctor de buena posición social que ve como todo su mundo se pone patas arriba con el estallido de la Revolución Bolchevique. Vemos cómo la guerra, el hambre, la violencia y el comunismo van a afectar a todo el país. Sin ser una novela política, refleja todos los cambios que se producen en el país, desde la época de los zares hasta el momento final. Y era algo que no le gustaba como lo reflejaba al gobierno soviético. El doctor Zivago se va a ver sacudido y dividido entre el amor entre dos mujeres, su esposa, Tonia, papel que interpreta Geraldine Chaplin, y Lara Julie Christie, una joven con la que coincidirá en varias situaciones y se convertirá en el gran amor de su vida, a la que dedicó unos poemas, los poemas de Lara. La película dura más de 3 horas y es una delicia para los sentidos, pero eso vamos a ir viéndolo poco a poco a lo largo del programa. En el programa de hoy nos reunimos, como siempre, Javier Jiménez de Sevilla. Hola, Javier. Hola, muy buenas, Paco, muy buenas a todos. ¿Qué Muy tal? bueno. Paco Dol de Valencia, con una Jaiz Prúa de Tonosti, que desde su pecera particular en la sombra combina las imágenes para que esto sea lo más fluido posible. Además, en esta ocasión contamos como invitado especial con Óscar Salazar de Bilbao, que repite con nosotros en este programa. Hola, Óscar. Hola, buenas. Muy buenas. Pues mira, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo definirías la película Doctor Zivago? ¿Dentro de qué género la incluirías? Si la incluirías dentro de un género, ¿o qué es lo que más resaltarías de ella? Bueno, yo dentro del género la incluiría dentro del drama, porque la historia que nos cuenta, al fin y al cabo, aunque es como la vida misma y tiene sus altibajos y sus momentos buenos y malos, pero al final a los personajes les pasan cosas horribles cuando haces la suma. ¿Y cómo la resumiría? Bueno, esto va a sonar un poco tópico, pero es una de esas historias más grandes que la vida misma
Y además yo creo que el punto, y que esto no es original que yo lo diga, ¿no? Pero el punto que destaca todo el mundo es cómo puede hilar la historia de dos personas con su vida individual y con sus pérdidas personales y sus pequeñas victorias personales en ese gran lienzo que tú decías al principio, ¿no? Que es toda la historia de la Unión Soviética de principio de siglo, ¿no? El fin de los zares, la guerra mundial, la revolución rusa y los primeros años del régimen comunista. Y yo creo que consigue transmitir muy bien ese balance entre la vida de dos personas, bueno, de más personajes, ¿no? Pero al final es Lara y Jivago, y cómo se van encontrando y distanciando a lo largo del tiempo. Además hay una cosa que a mí siempre me... Hacía mucho que no la veía, la he vuelto a ver ahora, pero que siempre me ha gustado esta película, que es que en realidad Lara, que casi es más protagonista que Jivago, porque es la que hace que se desencadenen todas las acciones en todos los momentos de la película, es un personaje que entra y sale. Y de hecho, aunque se vean, con Jivago no habla hasta media película. Y después vuelve a desaparecer otro tramo muy largo de película y vuelve a aparecer. Entonces yo creo que el resumen es ese, ¿no? Es la historia de los encuentros y desencuentros de estas dos personas frente a un lienzo histórico gigante, y luego además tiene un punto, ¿no? que Lara, a pesar de ser un personaje angelical o inocente, en realidad se convierte en una mujer fatal, ¿no? De la que se van enamorando casi todos los hombres con los que se encuentran en la película, casi sin ella quererlo. Y que va desencadenando desgracia a su alrededor y para ella misma, ¿no? Yo ahí me quedaría. Sí, no, y me comentabas también una cosa que la comentaba también con Javier, la facilidad que tiene David Lean para contar lo épico y lo íntimo, ¿no? Que es lo que me decías, que lo comentábamos también con Javier el otro día, ¿no? ¿Tú qué dirías, Javier? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Óscar? ¿Añadirías Sí, algo sí. más? Hombre, añadiría, es un drama, evidentemente, porque efectivamente es la evolución de la vida de esos dos personajes centrales y, como ha dicho Óscar, un montón de personajes más, pero yo le pondría el punto, digamos que es tiene un tinte trágico en el sentido de que son zarandeados por el destino, es decir, son personajes que casi, Zivago casi no toma decisiones, se va viendo zarandeado y va llegando a distintos puertos, pero son personajes que tienen trazado el destino, y el destino los tiene acorralados y los va guiando y son zarandeados por la historia, ¿no? Entonces, yo creo, abundando en lo que dice Óscar, que la película, o el mérito de la película, es que, contando la historia de personajes más o menos anónimos, bueno, Zivago no es totalmente anónimo porque es un poquito conocido, es poeta, tal, pero centrándose en la vida de estos personajes, se cuenta sin poner énfasis en eso, todo ese paño histórico que es muy amplio y que además es muy importante en todo el siglo XX europeo, no solamente ruso, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes méritos de la película, que se centra, que no quiere contar la revolución rusa, no entra en detalles, sino que quiere contar la historia de Zivago, de Lara y de los de alrededor. Pero claro, como resultado de eso, tienes un fresco de toda histórico de todo ese periodo, que resulta además muy, muy interesante, vaya. Y otra cosa que tenía aquí también es el tema del reparto. Tú dices, son personajes Sí. anónimos, pero aunque lo que, como decía Óscar, dice, casi es más Lara que Zivago, y está Lara y Zivago, pero luego hay también toda una serie de Y secundarios, por decirlo de alguna manera. sí, hombre, y menos mal, como tú Que a has mí me dicho al llamó la atención, como principio. está veniendo ahora, o sea, que no destaca ningún actor. O sea, los actores están todos. Mira, Omar Sharif, que es el protagonista, está aquí en la segunda pantalla. Están los actores por orden alfabético. Yo eso no lo había visto, creo, en ninguna película. Bueno, lo hace Woody Allen, ¿no? que lo hace No, por no lo me había dado mismo. cuenta, pero bueno, Woody Allen sería mucho después. Sí, sí. Pero Woody Allen lo hace por rollos de decir, así no favorezco a nadie y salen todos, y no salgo yo el primero, El aunque claro, primero. como es Allen, habitualmente sale el primero, si no el primero, salvo que sea con Alan Alda, pues siempre sale Woody Allen.
pero menos mal que tú me decías el reparto, menos mal que David Lean se puso firme y no transigió con Carlo Ponti, con Sofía Loren, porque efectivamente la razón era evidente, ¿no? Es decir, Sofía Loren es una actriz, además era ya muy conocida entonces, estaba yo creo que si no había ganado el Oscar lo iba a ganar enseguida, en fin, estaba muy colocada a nivel internacional, pero hombre, parecer virginal, ¿verdad? No, era una mujer que es lo que ha dicho Oscar, es que tiene que ser ese aspecto casi angelical y sin embargo va sembrando de drama todo lo alrededor. Con Sofía Loren era normal decir que es que hubiera sido otra cosa, ¿no? Y por lo visto la elección bueno, según cuentan y tal, fue John Ford, porque la había conocido rodando Un soñador rebelde, que además John Ford esa película la dejó a la mitad, pero estaba Julie Christie, habló con David Lean y le dijo que la tuviera en cuenta para el personaje. Y bueno, pero el de Zivago, Omar Sharif se postuló porque ya había trabajado con David Lean en Lawrence de Arabia, se postuló para hacer Sacha y él hizo las pruebas para Sacha. Y hubo un montón de actores que hicieron para Zivago, estuvo Paul Newman, y según dice Michael Caine en sus memorias, él fue el que recomendó, después de hacer la prueba para Zivago, le recomendó a David Lean que mirase a Omar Sharif como Zivago. No sé si será cierto o no, pero bueno, eso sí, cuenta. Pero es cierto que para el reparto tenían como muchos actores y actrices, ¿no? Incluso Jane Fonda tenían para hacer el papel de Julie Christie y tal, y a pesar de todo eso, ¿no? Al final David Lean yo creo que tenía una idea muy clara de qué es lo que quería para cada papel, porque luego creo que el rodaje fue un infierno tanto para Sharif como para Julie Christie, y porque él sabía lo que quería sacar de los actores y sabía qué actores quería, ¿no? Pero también la que está increíblemente bien en un papel, digamos, poco agradecido, porque se supone que no es el de la mujer arrolla hombres, es el Geraldine Chaplin haciendo de Tonya, y cómo hace con sus miradas y con sus expresiones, ¿no? Cómo sabe que está Lara ahí al lado y sin embargo, pues ella, hay un momento cuando recibe una carta que están trabajando en el frente tanto Zivago como Lara, ¿no? Y la enfermera, y hay un contraplano donde se ve la cara de su suegro como diciendo, uy, ya aquí hay la un está tema. pegando a mi hija, ¿no? Y la otra sigue leyendo como que no pasara nada, ¿no? Por cierto, de hecho, he leído en algún sitio que eso fue el primer día de rodaje de Geraldine Chaplin, que estaba como un flan, ¿no? Y supongo que eso también viene bien para porque para además es el debut cinematográfico, sino es casi el debut cinematográfico de Geraldine Chaplin, ¿no? Esto es como cuando hicimos Los Intocables que decía Brian De Palma, ahora se ve como una película de Kevin Costner, de Andy García, pero cuando rodamos la película lo han conocido, pues esto es igual, o sea que Omar Sharif, hombre, había hecho Lawrence de Arabia, pero bueno, era un tío conocido en el cine egipcio, en el cine internacional, era un secundario que había hecho, y Julie Christie pues lo mismo, y Geraldine Chaplin, yo no sé si era el debut, es decir que... Pero de Julie Christie lo que leí es que fue que parece ser que David Lean era un enamorado de John Ford y que le escribió y que le dijo, ¿qué tal Julie Christie que has trabajado con ella y tal y cual? Y la contestación que le dio John Ford fue, Julie Christie ha sido el mayor descubrimiento del soñador rebelde. O sea, él destacaba como que era lo mejor que había y entonces él sin más la cogió, se fió de lo que le dijo John Ford. O sea que sí. Y claro, es que el papel de ella o el de Geraldine Chaplin, él lee que dice que vio en una portada de una revista, pues esta chica, pues además, pues el Chaplin, el nombre, vamos a hacer una prueba. Y cuando hizo la prueba se quedó perplejo, que dijo, esta tía es buenísima. Y que le escribió a Chaplin diciéndole que sí, que la animara a hacerlo y tal igual, porque podía tener muy buen resultado en imagen, ¿no? En pantalla. Y luego también cómo utiliza los colores, porque también lo de que la primera vez que sale ella, que sale con el vestido ese rosa, la gente dice, en un tren que viene cargado de gente con un vestido rosa inmaculado, eso tenía que estar sucio y no sé cuánto. Pero dice, no, yo quería, porque creo que el vestido que tenían pensado al principio era blanco. ¿Y qué dijo él? Porque quería blanco para él y rojo para Julie Christie.
y que dijo, no, rosa sí, y luego dice, lo ve, claro, es un color mucho más suave, ¿no? Pues oye, qué bien, está fenomenal, es uno de los, se nota además que viene de París, que no sé cuántos, y te da ya esa apariencia mucho más, o el vestido rojo de Julie Christie, que a Julie Christie no le gustaba y decía, es que a mí no me gusta ese vestido rojo y ese rojo y tal, y que le dijo David Lean, y no, ese vestido rojo no te gusta, pero es que a ti no te gusta ponerte ese vestido ni hacer lo que estás haciendo, o sea que a Lara no le gusta ese vestido y se nota, o sea que y bueno. Está incómoda, ¿no? Con la Sí, situación. Hombre, sí. si empezamos Además, a hablar de los colores y del con qué diseño de producción, elegancia. ¿sabes? Yo digo que con qué elegancia filma además todas las escenas con Rod Steiger, con lo sórdidas que son. Vamos a los colores otra vez. Ya Sí, no, volveremos. bueno, lo hablábamos con Paco y decía, cuando ves un diseño de producción tan cuidado como este tipo de películas, dice, ostras, y ahora, no, una película de Netflix, y dice que todas las películas tienen diseño de producción, ¿eh? O sea que siempre hay un diseño de productor, pero aquí hay un trabajo de diseño de producción absolutamente elaborado, consciente, meticuloso, la paleta de colores está pensada casi en cada escena, hay planos que son, yo se lo decía, hay planos de un solo tiro de cámara que es un cuadro, o sea, es una composición, por ejemplo, ¿no? Decir, y para eso, para ese encuadre solamente se hace un solo tiro de cámara, luego ya no vuelve a salir, entonces es un tipo de cine que ya es difícil encontrar actualmente, ¿no? Hay todavía quien hace este diseño de producción, pero hemos perdido un poco, vamos. Aquí hay una toma en la llegada del tren, cuando se pone la cámara desde arriba y se ve que va iluminando a las masas que se van levantando, que es solo un momento, y dices, macho, se tomó todo, bueno, que podía no haberlo hecho, ¿no? Pero que se toma todo el tiempo del mundo para volver a repetir la entrada del tren, esta vez, que se van iluminando, es una pasada, y es eso solo, que ya lo he hecho antes, ya he visto el tren llegar, pero es un cuidado excepcional. Y además todo cargado de significado, como iremos viendo, vaya. Y bueno, y en esas escenas además las grúas, como la cámara sube y baja para que veas a toda la cantidad de gente que hay. Y hablando del diseño de producción, esos decorados, que nada es Rusia. No, Se tuvo que hacer todo fuera de la Unión Soviética y sin embargo, ahí lo único que sí que me ha cantado un poco esta vez es todos esos carteles que aparecen en cilírico para que pienses que es Rusia, ¿no? Que están todos muy limpitos y muy nuevecitos, ¿no? Pero sin embargo, lo ves y dices, madre de amor hermoso, ¿no? Hacerte una calle entera, el tranvía, vamos, eso tiene, pues 18 meses de trabajo para hacer cada decorado. Mira, hay las banderas rojas con la carga de la caballo. sangre, las banderas, la carga. A mí esa escena me llama mucho la atención porque es una escena que tiene una violencia total, porque ves a los que van manifestándose en plan tranquilo, en plan reivindicativo, y ves cómo entran nosotros a saco cargando y no ves nada, o sea, ves el follón, el tumulto, pero luego todo lo que es los primeros planos de la violencia los ves a través de la mirada de Zivago en el balcón, y ves con la mirada como lo que está viendo, no ves todo lo que pasa, luego sí que ves pues un poco de sangre en la nieve o el trombón que se ha salido, pero y eso es lo que también me llama mucho la atención, cómo cuenta las cosas sin regodearse, cómo cuenta las escenas sin casi diálogos, o sea, es una película que te hace un montón de tomas en la que ves sin necesidad de que te lo cuenten ni que te lo expliquen, juega mucho. Y bueno, y lo que decías de los extras y la cantidad de gente, eso hoy es impensable. O sea, que hoy lo hacen por ordenador y por no sé cuándo, y ahí no hay nada por ordenador. Y Ahí no lo sustituye todavía, ¿eh? O sea, la carga de caballo, eso lo dice mucho Spielberg cuando habla de Loren de Arabia, o la carga de caballo, la fisicidad de los caballos corriendo no se hace igual por mucho ordenador que haya. Llegará el día que sí, pero todavía eso, la gente de verdad no se sustituye por animación, ¿no? En fin, yo en esa... Pero bueno, has abierto un melón, podemos empezar, o sea, el modo de narrar de David Lean, ¿no? Por un lado, ¿no? El manejo de las masas, no sé, el modo de narrar que tiene,
Todas las escenas a través de cristales. Sí, pero o sea, es lo mismo que hablo del diseño de producción, hablo del tratar con un poco de inteligencia al espectador, un poco de respeto, ¿no? Decir, yo te pongo ahí algo y tú añades lo demás. Que no es decir, no es el concepto de lisis cinematográfica que es que salto en el tiempo y voy para adelante, sino que él te está contando la carga de los caballos, pero elige poner la cámara en otro lado para que tú rellenes eso con la violencia que haga falta. La violación o la relación, vamos a no, con Lara del malo, ¿cómo se llama? El Komarowski, ¿no? Komarowski. Komarowski. Nunca se ve claramente la fisicidad de la relación, sin embargo, pasa delante tuya, es decir, pero David Lean siempre escoge no contártela con pelos y señales, sino que tú cubras con tu inteligencia o con tu imaginación o lo que sea Además hay momentos increíbles, como cuando la madre está enferma y tiene que ir al baile con ella y ella dice que no quiere ir, porque no, porque ella sabe que es ese hombre o quién es ese hombre y no quiere estar con él y sabe lo que va a pasar si va con él, y está hecho de una manera increíble, ¿no? Y también más adelante, cuando en un diálogo él le dice, tu madre sabe lo que yo hago contigo, lo mismo que tú sabes lo que yo hago con tu madre, pero ninguna queréis decirlo y tal. Esa es la única manera o el único momento en el que verbaliza algo que te ha estado contando. Y que tú ya eres consciente, que no lo has visto en pantalla, pero que de alguna forma te lo ha contado. Es una maravilla esa forma de narrar. Además, esa manera, cuando se la queda mirando la primera vez, ¿no? Que sale de estar con la madre y le coloca el pañuelo alrededor de la cabeza y se la queda mirando y le dice, ¿cuántos años tienes, ¿no? Y es curioso porque él la está vistiendo y ella, cuando se desviste, que se quita el velo, el asco que siente es patente, ¿no? Y te das cuenta de ello, ¿no? Y bueno, yo creo que eso hoy en día no nos lo habrían contado así, No. pero vamos, ni de lejos. No, y es difícil, hoy en día es difícil de encontrar esa forma de narrar entre elegante e inteligente, ¿no? Porque hablábamos diseño de producción, bueno, pues las grandes películas de Christopher Nolan actuales se pueden un poco en ese, pero no utiliza esa narrativa tan elegante de decirte, no, tú, espectador, eres inteligente, yo te trato con respeto y tú añades, o sea, yo te estoy apuntando cosas, pero tú añades el resto. Eso es sentirte un poco, decir, bien tratado por el director, ¿no? Oye, que no me lo cuentes todo, si no me hace falta, ¿no? Yo ya sé que el tío es asqueroso y que le está haciendo, ¿para qué me lo tienes que poner en pantalla? Yo recuerdo que te comentaba porque cuando empecé a prepararme para la película y tal, vi que se había hecho también en serie de televisión, que la protagonizaba Keira Knightley y Sam Neill y tal, y buscando por ahí la tenía el DVD y tal, y me lo puse y dije, es que me he dado cuenta de un montón de cosas que David Lean no las cuenta. Digo, porque claro, cuando sale al principio, resulta que al entierro del padre va Komarowski y que dice que él ha estado y dice, claro, pero es que eso sí que te lo dice David Lean. Pues David Lean te dice, él fue el albacea de tu padre y no sé cuánto. Y Lo único que te dejó fue la balalaika. Sí. Yo vi la serie, volví a ver la serie, o vi la serie antes de volver a ver la película, ¿no? Entonces te das cuenta que dices, ese detalle no me acordaba. O esto, porque por ejemplo, también hay un momento cuando Tania o Tonia se queda embarazada y él se marcha, que lo cogen los revolucionarios y se lo llevan fuera, luego ella ha tenido la niña la niña o el niño, no me acuerdo ya qué es, y bien, y yo digo, es que aquí sale que cuando ella está embarazada, cuando tiene que dar a luz, van a buscar a Lara al pueblo y es Lara la que ayuda a dar a luz y tal y cual. Esto me parece, y me dice Javier, sí, pero aquí es que dice, ¿yo os conocéis? Y dice, sí, nos vimos una vez. O sea que dice, está todo metido ahí, pero dice, no, que a lo mejor no hacía falta ese detalle tan escrupuloso, pero que no te ha ocultado información, ¿no? O sea, que No, claro, es lo que te digo. Es decir, os conociste, sí, ella vino aquí, estuvimos hablando. Tú ya pones la conversación todo lo tensa que te puedes imaginar, ¿no? Te ha dado el carácter de Julie Christie, te ha dado el carácter de Jeremy Chaplin, y dices, bueno, pues, ¿qué pasó en esa conversación?
Además es que lo es pones. tremendo porque además en la película uno claramente se da cuenta de que Zhivago está enamorado de Tonya, porque además se conocen desde que tenían 8 años, o sea, quiero decir que han tenido toda una vida juntos. Y por otra parte siente una atracción irresistible por Lara, ¿no? Que es poco esa femme fatale que decía yo al principio, ¿no? Que no lo puede evitar. Y hay una escena que es estupenda cuando está ahí con la plancha, que La que está ya se poniendo ahora. despiden en el hospital, ¿no? Y él más o menos se le declara o le dice, podríamos irnos juntos, y ella se le queda mirando como diciendo, si esto no es lo que quieres hacer, ¿no? Porque solo te va a traer problemas, ¿no? Y de hecho no pasa nada. Lo que pasa es que el destino es malvado, ¿no? Y les vuelve a hacer que se encuentren y que se vuelvan a encontrar. Sí, sí, No, es eso. Bueno, es lo que yo decía al principio, ¿no? Zivago es una persona que va siendo zarandeada y toma muy pocas decisiones. Yo creo que la única que es cuando finalmente se queda atrás con el caballo y se vuelve para su casa a sus hijos y tal, ¿no? Con Tonia, ¿no? Es la única vez que yo creo que hace algo él sin ningún otro impulso. Todo el tiempo es zarandeado por la pero es situación. que hasta incluso la escena que él va a decirle a ella que no va a volver con ella y va a volver a la mujer y se queda parado a mitad del camino con el caballo diciendo, bueno, he hecho bien, me voy, me quedo tal, y en el momento es cuando lo cogen y se lo llevan. O sea que Efectivamente, hasta en ese momento también no decide, o sea que No, es además la... es increíble porque él le dice a Lara, dice, no voy a venir nunca más. Dice, sí, ¿lo entiendes? Sí. ¿Me crees? No. no, sí, sí, No. sí, efectivamente, es alucinante. Ella Eso, está llorando y está, pero bueno, en algún momento, ¿no? No, sí, y tiene momentos, yo no sé dónde lo leí, dónde lo vi, que claro que se te pasan y que está todo lleno de detalles. O sea, la primera vez que se ven ellos, que es en el tranvía, que ellos coinciden, pero no se ven. O sea, ella está sentada, él está sentado detrás o delante, entonces ella se levanta para bajar, él se levanta y tropiezan los dos. Y el momento que tropiezan los dos, te hace un encadenado con el hilo del tranvía en el que saltan chispas. O sea, como dice, el primer choque ya saltan chispas del contacto y dices, ostras, Pedrín, claro, tú eso lo ves y no te da, pero que lo que dice aquel dice, ahí. ese tío no da puntada sin hilo, ¿no? O sea, que todo lo tiene súper medido, estudiado y es un guión que funciona, pero bueno, o sea, que yo creo que lleva una hora yo digo, ¿llevamos una hora? Pero sí, parece que acaba de empezar esto, ¿no? O sea, Pero fíjate que es un guión, y yo creo que, bueno, y de hecho Robert Ball, ¿no? Es el guionista, o Robert o sí, Richard sí, Ball, Robert Bolt, Robert 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 Ball, Bolt. Ball, sí. que luego repite otra vez con David Lean en 2 ocasiones más, porque encuentra perfectamente el modo de narrar que tiene David Lean con esa carencia de diálogo. Es decir, yo creo que el guión debe apuntar, decir, bueno, ahí hay una carga de los soldados y se acabó. No, debe ser un guión francamente breve. En uno de los documentales que estuve viendo salía Kathleen Kennedy y ¿cómo se llama? La productora que trabaja con Spielberg, Catherine, Kathleen Kennedy. Axel eso, Kennedy, sí. eso, Sí. Catherine Kennedy, ¿no? Pues que decía, es que un guión de Robert Ball es una lección, y digo, bueno, pues, pero tendrán que ser muy pocas páginas, porque claro, es encontrar el reflejo en la dirección de decir, yo te planteo unas soluciones o un apunte y el director tiene toda la mano para decidir, Decidir. porque los diálogos son muy hilados, pero hay muchísimo texto cinematográfico sin diálogo. Entonces, claro, es una combinación que ha funcionado muy bien, porque luego la siguiente también, la anterior y la siguiente fueron suyas, ¿no? Con este director Además, y yo, Paseas a la India, ¿no? No, yo no. creo que además parte del truco de eso, claro, que es una novela de 600 páginas, que por mucho que tengas 3 horas, como decía Paco, una cosa es una miniserie que tienes 8 horas, 7, 6, lo que sea, y otra cosa es hacer una peli de 3. Entonces yo creo que lo que está muy bien seleccionado son las escenas, porque al final, eh, no lo quiero decir en tono despectivo, ¿no? Pero es como si fueran una serie de postales que se van encadenando, son escenas muy largas, que cada una tiene la intención de contarte una cosa, que te la cuenta perfectamente, y eso es lo que decía Paco, las cosas que se quedan fuera te las van dejando caer en un diálogo, simplemente para que no pierdas el hilo, ¿no? Porque si no podría resultar todo un poco inconexo.
Y yo creo que esa es parte de la magia de la película también, que son escenas más o menos largas, pero muy acotadas, y además vamos dando unos saltos en el tiempo. Todas esas elipsis no nos escamotean información, ¿no? No te Acaba el pierdes. funeral con los 8 años y está en la universidad ya mirando el microscopio, ¿no? Vuelve a estar en Moscú, ¿no? Y también yo creo que parte del truco es un poco el que la historia nos la está contando el hermanastro de Zhivago, ¿no? Y cómo de vez en cuando va rellenando alguno de esos huecos y cómo está hecho, bueno, pues no sé, a mí me parece que magistral desde un punto de vista de escritura, pero cómo está trasladado a la imagen, a lo que es el De cine, hecho, ¿no? efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la película o del guión y luego de la película es el hermano, que por lo visto no está, en la novela no está narrada por el hermano, está narrada por un narrador omnisciente. Y aquí empieza la película y contando y salta al niño pequeño. Entonces ella te dice, ostras, me va a contar toda la historia. Y la aparición del hermano además le sirve para irte mostrando ese desarrollo de la guerra, ¿no? Y cómo un paria, un pobre, pues termina siendo un general de la KGB, ¿no? Y las distintas apariciones son muy contadas. Y el final, otra vez, te da abunda un poco porque claro, se ve la historia un poquito autobiográfica de Pasternak, ¿no? Y su final, ¿no? Porque claro, Boris Pasternak cuando escribe la novela está vivo, pero aquí ya el Zivago ha desaparecido y hablan de ahora que lo leen, ahora es reconocido, ahora, entonces le da como mucha más grandeza a toda la historia. A mí me parece uno de los grandes aciertos de la, Además, de a la mí película. hay dos cosas que he encontrado como relación un poco con Ciudadano Kane, ¿no? Primero, la historia de alguien que intenta buscar el pasado, ¿no? De su hermano, esa búsqueda de la hija perdida de Zhivago y de Lara. Y luego también la balalaika es una especie de Sí, Rosebud, ¿no? Porque es la felicidad de su madre y le va acompañando toda la película, además, ya no solo la banda sonora, sino la cámara, ¿no? Va fijándose en esa balalaika, que es lo único que lleva a Zhivago de un sitio a otro. Y luego también me gusta mucho porque el tipo es un escritor, es un poeta, pero en realidad solo es poeta porque alguien te dice que es poeta, ¿no? Al principio es cierto que ves el libro, ¿no? Y ves la foto de él y la foto de Lara y ves los poemas cuando le enseña a Alec Guinness, pero luego el resto de la película él es poeta porque alguien dice que es poeta, ¿no? Porque le admira mucho y no se le ve escribir nunca, jamás. Es como esa manera burda de no te lo enseño si no te lo cuento, ¿no? Hasta que al final, cuando están ahí en esa casa congelada, ¿no? Le entra ese arrebato y escribe esos poemas. Además, se le ve que escribe claramente Lara, ¿no? En el claro. título, que son luego el libro, ¿no? Entonces, me parece también ese viaje magistral del poeta que empieza con su libro y acaba con cómo lo escribe, y es el único momento que lo ves escribir. Y yo creo que es, pues eso, es como cerrar el círculo, ¿no? Igual que lo Sí, del sí. tranvía, ¿no? Que no vamos a desvelar el final, pero Pero también cerran el círculo en ese tranvía. sí, sí, ¿no? Y la aparición de Allegheny al principio y al final, exactamente, es una. Con un final un poco esperanzado, empieza al principio muy amenazante, es un personaje, mira que aparece poco, o sea, pero empieza muy amenazante, además con colores oscuros tal, y al final es mucho más amable, todo con colores más claros, dice, ostras, y oye, pues mira, ¿sabes? Pero Además, bueno, tiene incluso una secuencia, si hablamos de cuando el tío aparece, cuando lo están a todos acosando a Zivago en la casa y de pronto se oye el chasquido del clac y aparece eso y todo el mundo decir, bueno, ahí queda narrado el poder, ¿no? De lo que se estaba estableciendo después, decir, todos hasta el comisario político lo mira, le rinde pleitesía y el tío no tiene que hacer nada ni decir nada, simplemente aparecer y ya está. Y luego lo que es tan guay es lo de que
nunca oyes hablar en diálogo a Le Guinness. A Le Guinness siempre es la voz en off. Le dije que sus poemas no gustaban y entonces oyes a Jivago. No les gustan ni por qué no les gustan. O sea, Jivago habla, pero él, que es narrador, es la voz en off. Entonces, me parece que también es magistral. O sea, toda la voz Sí. en off que te va narrando y no hace falta meter mucho más diálogos, te da la visión desde fuera y me parece Sí, sí. Esa una forma de ciencia. presentar al narrador, yo creo que no, eso sí que no lo he visto nunca en ninguna otra película. Es una cosa alucinante. Y Porque hay además, veces que está contada y el tío toma la palabra y luego vuelve a contarla, pero aquí no, aquí nunca habla de manera narrador directa. siempre. No, y Sí, sí. además, justo en esa escena está muy bien porque eh, esa voz en off es como muy ominosa, ¿no? Y parece que él es el causante de la perdición de Jivago y parece que es el causante queriendo porque le tiene envidia, porque le tiene odio, ¿no? Y es el que les anima a que salgan y a que cojan el tren porque por sus poesías le van a atacar y tal, y parece como si tuviera algo en contra de él y no tiene nada en contra de él, es una simple admiración de hermano que no ha crecido junto a él, ¿no? Y yo creo que es Y- y- increíble también cómo está hecho eso, que parece que es el causante de la perdición de Jivago y en realidad, bueno, está contando una tragedia, pero no es el causante. No, de hecho yo creo que ahí le ayuda a salvar la vida, ¿no? Porque lo saca de Moscú en ese momento que se le iba a poner la cosa muy difícil, ¿no? Entonces, Claro, sí, lo que sí. pasa es que como ella sabe que luego encuentra otra vez a Lara, pues no, pero no es culpa de él. Y sí es cierto lo que decías del momento de luz final, ¿no? Cuando al final la segunda Tonia decide que ya tiene bemoles, ¿no? Que Lara llame Tonia a su Sí, sí, hija yo con cuando lo vi, ya Jivago. digo, Richard Tolía le ha puesto. Sí, 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 sí. Bueno, pero yo creo que es como una forma no De de pedir perdón, reconocimiento, o ¿no? sea, Sí, o sí. de reconocimiento, decir, Sí. bueno, vale, hemos estado y ninguna hemos ido a fastidiar a la otra, ¿no? Y bueno, y él, pero sí. Y ella se va, al final, después de tanto miseria y de tanto drama, ¿no? Ella se va feliz con su pareja que trabaja ahí en la presa y tenemos Sí. ese momento de luz, no ese arcoíris que se ve en la presa, que algunos decían que sí era un mensaje político de qué maravilloso es el comunismo, pero bueno, yo quiero pensar que es que hay esperanza para la humanidad, ¿no? Yo más bien es eso, porque hombre, el plano, sí, la película tuvo muchas críticas porque no fue en su momento crítica abiertamente con el comunismo, que era cuando la Guerra Fría y tal, pero vamos, el plano que además es muy sobrio, de la cara de Stalin y ella, Y a Lara, pequeñita perdiéndose, andándose. y dice, eso pasaba mucho entonces, se perdió una lista que se perdió, que se perdió, eso pasaba mucho, y solamente es la cara de Stalin y ella desapareciendo en el plano. Saliendo de plano. Vamos, es lo que estamos hablando, es decir, ¿para qué te voy a decir? Ahí lo tenéis, ¿no? ¿Para qué? Y además la farola en la mitad es una composición absolutamente fordiana, no puede ser más simple y más eficaz. Es decir, ¿para qué voy a decir lo malo o las purgas que se estaban haciendo? Ahí lo tenéis todo, macho, ya está, vaya. No, y lo que Así que, comentábamos de el personaje de Ale Guinness, ¿no? El papel del hermano, que el hermano, yo creo que es un recurso narrativo que utiliza Bolt en el guión, porque, claro, yo al ver luego la serie empieza con la muerte del padre, que es el entierro del padre, ¿no? Y después del entierro del padre, que el chiquillo se queda sin nada, luego se queda con la madre y luego muere la madre. Aquí no, aquí en la película te empieza con el entierro de la madre, o sea que va juntando cosas para que al fin y al cabo que muera el padre, que muera la madre. Claro, en la serie pues ya empieza con que ves el niño al lado de la estación, de la vía del tren, que hay un muerto, luego más adelante ya te contará que es que el padre se suicidó por culpa del Komarowski, o sea, eso te lo da, pero que esto no te hace falta y te va utilizando el personaje juntando personajes, juntando historias y para contarte las cosas, ¿no? O sea, que pues lo que te digo, lo de muchas elipsis que no te hacen falta, porque lo que interesa es lo que él quiere contar. Que dice, yo no quería contar una película de una historia, una película política, yo quería contar una película sobre seres humanos. Y es que es, que claro. es lo, es lo que Es lo que es que el pone ahí. acierto, ¿no? Y la dificultad, ¿no? Decir, te estoy contando una historia de seres humanos, pero está metida en un ambiente y te cuento detalles de la historia, vaya, y te cuenta la historia de la revolución. No se puede A, hacer.
A mí también hay los momentos que comentábamos, o sea, momentos esos sin palabras que me encantan, o sea que luego los hemos visto, yo que sé, ahora que has dicho Los Intocables, me acuerdo de la escena también de cuando matan a Sean Connery, el traveling ese por dentro de la casa y tal, que también, pues aquí el momento de lo del intento de suicidio de la madre, que te coge la cámara desde fuera y tú no ves nada, o sea, la música y la cámara va haciendo un barrido, ves que va corriendo, que coge el otro, que tal, o sea, y sin decirte lo que es, lo ves, o sea, ¿y qué ha sido? Ves la botella azul, ya te la he dado antes, o sea, a mí esa forma de narrar me parece brutal, o sea, porque sin necesidad de diálogo, ¿no? O sea, que dices, ahí tiene un guionista, pero no te cuento y lo que dices tú, ¿no, Javier? Sí, Tú el vas a guionista poner, era decir, y entonces se suicida y se ve en la cama. no, no, Ahí lo tienes tú para que tú hagas lo que quieras, ¿no? la Sí, otra escena, la escena cuando ya digamos que han salvado la vida de la madre y ya se va a reponer y tal, y él se va porque deja que el médico le cuente, o sea, que le cuenta al médico el Komarowski lo que ha hecho y tal y cual, y se va y está en un sitio solo y de repente otra vez el encuentro con Lara, ¿no? El encuentro con Lara que está viendo, la ve a través de un cristal y ve solamente la mano y de repente ves como poco a poco va llegando la luz, que es que llega Komarowski con la vela y poco a poco te va abriendo el campo y vas viendo a la mano de ella, vas viendo a Lara, ves el otro que llega, el otro que le dice tu madre se ha salvado, pero tampoco te lo dice, que ella se tira los brazos, gracias por haber lo que has hecho, y el otro lo está viendo todo, o sea, yo te digo, esa forma de sí, sí. narrar. O Y sea, ese momento en el que cierra la puerta y ve que está viendo y dice, este me ha visto Sí, 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 eh, sí. y será Este lo sabe. discreto, sí, ¿no? sí. Este lo sabe, ya se ha dado cuenta de todo. Y hay una de las cosas que sí decíais, el cómo están fotografiadas esas escenas, que Zhivago siempre está en sombras, o solo se le ven los ojos, y en cambio Julie Christie, ¿no? La Mm. ves entera en Y todo su los esplendor, ojos, ¿no? la mirada de Julie Bueno, Christie. pero se ve perfecto, ¿no? Y en cambio él está en la oscuridad y está, ¿no? Todo ese juego de luces y de sombras. Y de Mm. hecho, cuando están, ¿no? Al final, cuando hay cosas grandiosas, las ves muy bien. Y cuando tienes estas escenas íntimas, ¿no? Hay personajes en claro oscuro, en claro, no sé, yo creo que es un trabajo también, ves, fíjate ahí, ella tiene la cara completamente luminosa y él en cambio está enfermo, con media Y cara en oscuro. sombra, un trabajazo. Sí, sí. Bueno, y la elección de los tiros de cámara de David Lynch son inapelables. Es decir, yo creo que siempre escoge el mejor. Puede ser el más complicado, como algunas veces Coppola, ¿verdad? Pero este es siempre el más eficaz, el mejor, no es gratuito. Y la combinación, la capacidad de combinar los planos, los grandes planos abiertos, los gran plano general, ¿no? Con el plano de detalle que te salta casi sin solución de continuidad. A mí, eh, la andanada en la guerra cuando le estalla la bomba a Sasha y Pasa. ¡pum! Y terminan las gafas. O sea, empieza en un plano general que los soldados saliendo, es tremendo, no sé qué, se va centrando, Sasha, pum, pum, ¡pam! Y caen las gafas y es un primerísimo plano de las gafas que estás viendo el asalto a través de los cristales, es decir, es una combinación, ahí van todos los planos posibles en una sola secuencia, macho, desde el gran plano general, plano medio, plano hasta Además, el plano de además detalle. esa estaba muy bien, ¿no? Porque decía, había gente a la que no se quería seguir y otros que eran líderes natos, ¿no? Y Sí, ¡bumba! A sí, la sí. primera, fundido. ¿Ves? Sí, Ahí sí, está, sí. pum. Y de pronto, ¡pah! La Claro. caen las gafas y seguimos viendo el detalle de las gafas a través de, o sea, de la guerra a través de las gafas. Es una es un diseño de producción increíble. Es decir, yo ahora quiero, o sea, imaginaos eso, con todos los extras detrás, porque eso no hay animación por ordenador. Es decir, quiero ahora que caigan las gafas aquí Y que caigan y que colocadas caigan bien, así. que no Y se haga. entonces, y el director de fotografía iluminando para que se vea cuando el otro cae de rodillas, que se vea el reflejo en las gafas. Venga, rodamos. 10 segundos de toma y todo, y tiene que salir todo el campo porque está hasta el final hay gente moviéndose. Dice, tío, Así estuvieron rodando un año. claro, claro, es que fijaos la profundidad de campo, la cantidad de gente que hay para decir, como alguien se equivoque y tengamos que repetir, y ahora espérate, suelta las gafas cuando, y en ese momento, venga, ahora ha estallado con el humo las gafas,
No, es que, fíjate, luego Y ya no sale más. hay otro momento que a mí también me gusta mucho y yo, no se me había ocurrido analizarlo. O sea, cuando la escena esa que hemos visto de que están planchando en el, ya se va Lara y tal, y bueno, adiós, tal y cual, y ves como él se despide de todos, doctor, muchas gracias, no lo olvidaremos, y ella va, sube en el carromato y ni se gira a mirarlo, o sea, ella se queda y es un plano que ella se marcha y él está en la puerta y de repente ves como todo apesadumbrado porque la ha perdido tal, se mete para adentro y está la mesa con el jarrón con las flores amarillas y ves como él se marcha todo triste y tal y cual, y ves como las flores amarillas caen unos Caen. pétalos, o sea, como que las flores lloran porque se ha marchado. Y luego leí en algún lado que estaba él con unos hilos tirando de los pétalos para que cayeran perfectos. O sea, y es que dices, claro, o sea, pero él Pero es que además, fijaos la consigue el efecto que composición, quiere. están iluminados perfectamente, todo lo demás en sombra, lo que dice Oscar, ¿no? O sea, la iluminación es decir, quiero que se vean los girasoles perfectos y el tío está en sombra y desaparece, es una especie de fantasma y los girasoles están ahí como dices tú, Paco, como muestra de que lloras la pena que te tiene que dar que está... Sí, sí, o sea, la composición es un... Es un... No, tiene momentos de verdad, o sea, lo que yo creo que te dije la primera vez cuando volví a verla, que te dije, es que he visto la película y la película es que es poesía, es que Sí, es sí, poesía, es porque poesía narrativa. son unas imágenes que dices, es, Pero no es hueca, es que además estoy pensando, o no, sea, ya, no es fofa. es verdad que es la historia básica de la relación o del trío, o bueno, sobre todo de Lara y de Zivago, pero también es la de Sacha y de Komarowski, ¿no? Y cómo influye una situación extrema, como es la revolución, la guerra y tal, cómo cambia el carácter o cómo cambia la situación y cómo, o sea, Sacha digamos que es el reflejo de lo que debió ser toda la revolución rusa y en lo que termina, ¿no? El tío es un idealista inocente que se va haciendo guerrero y no sé cuánto hasta que se convierte en un desalmado, por lo que van contando, y es capaz de quemar un poblado sin pestañear porque no es fiel al régimen y tal. Y luego termina volviendo otra vez buscando a Lara. O sea, es un arco de personaje y aparece en pocos momentos, pero es muy importante la Además, visión que te da de cómo evoluciona el alma humana, aquello, porque es poesía, ¿no? Cómo se deja llevar al poder o a la crueldad por la situación cruel en la que vive, o Komarowski, ¿no? Que es otro, que es lo que yo se lo comentaba a Paco. Una de las lecciones es el tío más sinvergüenza, más amoral y más de toda la película es el que mejor sobrevive a todas las situaciones. Un mensaje no, pero terrible. además lo que decías, lo de Pasha, además, Pues, es otra de las cosas que te dicen en off, porque tampoco le ves que vuelve y que le encuentran a no, 8 no. kilómetros cuando va a ver a Lara, ¿no? También eso lo cuenta Komarowski a Givago. Y luego, lo que decías, es el tío más miserable, como siempre, ¿no? Que las ratas son las que sobreviven al hundimiento del barco, ¿no? Que es lo que le viene a decir en un momento a Givago cuando le dice eso de, bueno, yo en realidad estoy aquí con el mejor postor, ¿no? Y cuando le dice, no, me han nombrado ministro, dice, bueno, porque Que les hago falta, pero sí, sí. les necesito, ¿no? Porque siempre hace falta un tío que sabe mover los hilos y tal, ¿no? Siempre Pero está sin embargo, justificándose, siempre. pero luego al final, que parece que va allí para manipularles o para aprovecharse, de verdad es que quiere darles una salida, ¿no? Y Givago se podría haber ido perfectamente con ellos. Y sin embargo prefiere quedarse atrás, ¿no? Y también ahí volvemos a tener un diálogo, ¿no? De Lara con Víctor, porque le dice, bueno, aquí volvemos a estar otra vez, ¿no? Los dos, ¿no? Y la hija va a terminar llevando su apellido. Pero sin embargo es eso, ¿no? Ese tío tan miserable que Sí, al final es el que de verdad les lanza la mano y les dice, yo os puedo sacar de aquí sin necesidad de hacerlo, ¿no? Y les quiere sacar a los dos. bueno, aunque al final también es el que abandona supuestamente a la hija de Zivago, ¿no? Pues dice, no, no, ese no fue tu padre, ese era Komarowski, Claro. ¿no? O sea, que el tío dice, antes, al final yo siempre saco el cuello, ¿no? Si hay un Pero bombardeo y tal, bueno, sí, suelto lastre. pero tampoco te lo cuenta, ¿no? Es otra de esas también que Sí, dice, sí, no, había una muchedumbre, estábamos corriendo, mi padre me soltó la mano y me perdí, ¿no? Puede ser que la soltó, puede ser que dice, sí, o que muriese, sí, sí, o queda bueno, ahí. o que diga, pues, búscate la vida, ¿no? Primero yo. Claro, Ya. exactamente, ese es Lo de,
Lo de Steiger también cuenta él en uno de los documentales que vi, que dice que cuando tenían que rodar la escena en la que van en el trineo, él y Lara, y él le tiene que dar un beso, ella estaba como nerviosa y no sé cuánto, porque pues era la primera vez y tal, y que dice que Rod Steiger va y le dice a David Lean, tú coge el plano, cuando lleguemos por la calle, sigue filmando después de la curva, porque cuando llegue a la curva voy a coger y le voy a dar un beso, que ella sabe que le voy a dar un beso, pero le voy a meter la lengua hasta la campanilla, que eso ya no se lo espera, y entonces se va a revolver y tal y cual. Dice, y así, efectivamente así fue. Y esta vez como que se sorprende tal y cual, dice, y esa fue la escena que se quedó. O sea y luego no sé qué otra escena también, así, la escena que le dice, tú eres una, hay otras clases de mujeres y tú no eres una de las buenas, no sé cuántos. Sí, sí, Y entonces tú eres ella le una pega un locura. bofetón. Y entonces él le pega otro bofetón a ella, dice, que eso tampoco estaba previsto. Y dice, o sea, nadie le pega un bofetón a Comaros, o sea, que metían cosas que luego el David Lynch y eso las dejaba si veía que funcionaban, ¿no? Pero el personaje de del Steiger, es, pues lo que decía, es el malo de la película. Está clarísimo que es el malo y lo ves desde el principio, ¿no? Pero está excepcional como actor. Sí, sí, Está, no, el reparto, tú preguntabas al principio, y todos los secundarios, ¿no? Ralph Richardson, el que hace el padre, Richardson, sí. Bueno, y luego hay todo un montón de actores, porque claro, no lo hemos dicho, la película se rodó en España, o sea que sí, prácticamente sí. se rodó toda en España. Entonces hay todo un eso de actores secundarios, José María Cafarel, o sea, está Klaus Kinski, también sale por ahí, José Nieto, hay todo claro, es una película muy grande con muchos actores y había cabida para todo. Eso, y lo que decía Oscar, que decía, una calle, pues una calle que lo que ha dicho él, que estuvieron 18 meses haciéndola, que simulaba que era Moscú. Y bueno, y le dieron aquí, decían, es que claro, estuvieron mirando varios sitios para rodar, Finlandia, no sé cuántos, pero decían, claro, es que en España tienen trenes, tienen montañas, tienen nieve, tienen no sé qué, es perfecto para todo. Y Claro, además de Berlín ya había rodado antes, porque ya viene de Loren de Arabia, que rodó, que le fue muy bien y que pudo trabajar en muchos sitios. los Entonces, técnicos de aquí también decía, se entendía muy bien con ellos, los técnicos de aquí. Mm. entonces ya en eso, pues, Más, pero vamos, lo que pasa es que lo que les falló fue el invierno, que pues tuvieron que ir a Finlandia y a Yugoslavia porque debió de ser uno de los inviernos más cálidos que hubo en España y entonces Les la falló. nieve era no nevó. papel, cera, de todo menos nieve. La escena de Paríquino, cuando se ve la casa toda nevada y tal, que ahí hacía un calor y la nieve era, dicen que era cera derretida. O sea que tú ves la casa y yo digo, madre mía, pues ahí habrían Habían puesto cera para. cera para dar y vender, ¿no? Y que luego sí que había veces, pues que se veía, como a lo mejor ese plano que hemos visto del tren viniendo, que se veía que estaba nevado y tal, que a lo mejor pues ahí sí que era harina o era otro tipo de cosa. Pero, y a mí también me gusta esa forma de narrar, ¿no? ¿Cómo te pasa, por ejemplo? Hay una escena muy bonita que es cómo pasa del invierno a la primavera, que estás viendo a través de los cristales las hojas con la escarcha semieladas y tal y cual, como te pasan de repente amarillas y en un plano te lo está dando todo. Es un narrador, bueno, mira, ese plano a mí me parece, con la luz, cómo te va cambiando y me parece brutal. O sea, bueno, la fotografía también, que la fotografía en principio lo iba a hacer el Nicolás de Roeg. Nicolás Nicolás Roeg. Roeg, y que dice que no se pusieron de acuerdo porque David Lean quería fotografiar las escenas tiernas con una luz fría y las escenas violentas con una luz caliente. Entonces, no se aclaraban. Entonces, te ponía como ejemplo la escena del campo de trigo que disparan con las amapolas aquellas que disparan a los chiquillos. Ahí tienes una luz cálida y tal y cual. Sin embargo, las escenas de ellos dos solos en Marigny y tal y cual, que son escenas como muy románticas, como mucho más frío y tal. Y que discutían y al final dice que de un día para otro, que eso creo que lo comenta Geraldine Chaplin, dice, se corre, me parece que se marcha, viene otro. Y bueno, Freddy Young hace una Sí, hombre, este fotografía. otro. Luego ya se quedó para las siguientes pelis de Berlín, porque se debió llevar muy bien. La verdad es que la fotografía es uno de los grandes protagonistas de la película. Tanto, o sea, es que va todo. El diseño de producción, la paleta de colores, si tiene un fotógrafo que lo hace como los detalles que hemos visto, ¿no? Decir, voy a poner aquí el jarrón de los Girasoles. girasoles.
Y se ve que casi es un cuadro, o sea, que está ahí perfectamente iluminado, el fondo gris, luego al fondo entra a ver la luz. El cuadro, cuando te llamé que me dijiste, he parado ahora la imagen y es que es un cuadro, es un cuadro. Claro, sí, pero eso fue por puro azar. Es decir, cuando ella está disparando sobre Komarowski, acerté, o sea, ves que paré la reproducción para atender el teléfono y se queda, y es un cuadro, pero donde puede hacer lo de la proporción áurea, está el revólver en el centro, ella a un lado, aquí cortada la cortina roja, y luego todo el fondo situados cada personaje a una altura para que se vea tal, sin dar sensación de que está preparado, que digo, esto está, vamos, supongo milimétricamente, pero todo así, uno más para arriba, otro más para otro, para que se vea todo perfectamente. Y ya no se vuelve a repetir el tiro de cámara. Es decir, he hecho una composición enorme para un solo, porque luego ya cuando entra Pasha no es el mismo, ya no es el mismo tiro de cámara. Entonces, en la fiesta es todo dulzura, y eso es un cuadro que puedes colgar en la pared, con ella además guapísima, centrada a un lado, el revólver además, que yo creo que lo tienes que poner, ahí lo tenéis, eso es un cuadro, vamos, es un cuadro, una composición perfecta. Y luego ya está, se acabó, porque ya no repite el tiro, ya mueve la cámara y un primer plano. Sí, me voy a Es que, pegar. bueno, no hemos dicho que él era montador. O sea, que Sí. es lo que dicen muchas veces, que dicen, el montaje es el último truco o la última baza que tiene el director, ¿no? Y él empezó como montador con este que no me sale. Con Pressburger. Sí, Sí, con Pressburger no, pero no, con Noel Coward. Con Noel Con Coward, Coward, sí, dirigieron algunas películas Coward. y que Noel Coward le dijo, oye, dirige, coño, que lo que estás haciendo es dirigir. Y es que es verdad, o sea, es que te das cuenta que con el montaje, te cuenta lo que quiere. Además, lo que no sabía también, que leí el otro día, que decían que cuando se estrenó la película había tenido críticas bastante malas. Y es que resulta que la película había costado un mogollón de dinero y tal, y estaban montando la película, y los de la Metro Goldwyn Mayer le dijeron, la tenemos que tener para Navidades. Pues mira, pues te vamos a dar un montaje previo, pero que no es el montaje definitivo, pero que entonces empezó a proyectarse en los cines sin ser el montaje definitivo. Y la gente empezó flojo, pero luego empezó poco a poco más. Y a medida que iban terminando un rollo, mandaban el rollo y sustituían el rollo de la película a medida que iban haciéndolo. O sea, que es un trabajazo del copón. Dice, o sea, que ha estrenado la película sin ser el montaje definitivo, y luego iban cambiando rollo a rollo hasta que la tuvieron toda metida, pero la película ya proyectándose, ¿no? Es que no sé si era Scorsese el que decía que toda película son 3 películas. Una, la que lees en el guión, otra, la que ves en tu cabeza cuando la estás dirigiendo, y ya la que ve todo el mundo, que es la montada. Porque en esos 3 puntos puedes cambiar la película y normalmente joderla igual, ¿no? Porque hay muchos actores que tú ves una peli y dices, joder, qué peli más mierdosa, porque nadie se había dado cuenta que iba a ser tan horrible y han participado en ella. Y dicen, claro, es que cuando lees el guión no es lo mismo leer que ver, ¿no? Ya. Y dice, entonces la película es de una manera, cuando la filmas, pues es de otra, y luego el montador trabaja con las imágenes que tiene, y ¿no? La verdad es que es todo un arte, ¿no? Le ves que llega a abrir la puerta, solo ves cómo se abre la puerta, pones a un personaje hablando o pones la reacción del otro que le está mirando, o sea, la puedes, si tienes material suficiente, la puedes montar de 1000 maneras, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues en las 3 partes del proceso, ¿no? En la parte de crear la historia, en la parte de tomar las imágenes y en la parte de entrecruzarlas, que además es lo que le da ritmo, vida, y pues puedes hacer cosas. Y yo creo que ahí también es como lo que decían de Hitchcock, ¿no? Que en realidad no filmaba más planos de los que luego necesitaba para montar, porque tenía toda la película en la cabeza, ¿no? Pues bueno, David Lean al final, él supongo que mientras estaba rodando, habiendo sido montador, también sabría también estaría en esa. Sí. qué es lo que quería o qué es lo que necesitaba, ¿no? Claro, Claro. pero de todas formas, fijaos, tú lo que decía antes, de que no tuvo tanto éxito, es que la película no entra a saco en la crítica al comunismo en mitad de la Guerra Fría, porque la película es del 65, estamos en la Guerra Fría, ¿entendés eso?
pero tampoco, vamos, visto desde fuera, Zivago es un marido infiel, muy infiel, o sea, abandona a su mujer tranquilamente. En ningún momento la película toma partido por nadie, simplemente te está narrando la historia de una persona, como tú decías, Oscar, está perdidamente enamorado también de Lara, quiere a su mujer, la quiere con locura, pero está viviendo los dos mundos y no lo vemos con malos ojos, no lo No lo vemos culpable, juzgas, él no no lo se siente juzgas de mal. culpable, no te invita a juzgarlo. Entonces, claro, no sé yo hasta dónde, porque claro, estamos en los años 60, pero todavía no ha llegado el 68, más libertad, estamos ahí y estamos viendo eso, un triángulo Además, sin hay una, culpabilidad, vamos. hay una Entonces, escena, ¿no? Cuando está con Tonia, que están los dos tumbados en la cama y él está despierto, ¿no? Y se levanta y se asoma a la ventana y dice, ¿qué hora es? Dice, las 6:30, tan pronto, ¿te traigo un café? Le da un beso en la frente y ella tal, y dice, sí, un té, sí, por favor, ¿no? Y en cambio dices, joder, claro que este está ahí, ¿no? Con su mujer, después de haber estado con su amante, y sí, sí. está ahí Rondando. durmiendo, pero... Y además yo creo que esa secuencia precisamente es donde nos damos cuenta que ella sabe, o sea, que tiene un amante en la ciudad y está, bueno, está ahí, no lo quiere perder tampoco, es una... La hecho. escena que le dice, tengo que marcharme a comprar morfina y no sé cuántos. No, pero da igual, no va a ser mañana, pero hay que estar prevenido y tal y cual. Y ella se queda mirando, ¿volverás para cenar? Sí, sí, tal. Y sale y es ella mirando como diciendo, vale, morfina ha sido la excusa, pero te vas porque hay algo que no me estás contando, tienes otra por ahí Sí, o lo que sí. sea, pero... Pero Y que ojo, la tía... que es cuando va a romper con Lara. Sí, 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 que es cuando Y ya... cuando los partisanos... Cuando la ha visto embarazada, cuando la ha visto embarazada y ha dicho, coño, que es mi mujer que está ¿Qué embarazada, hago? yo estoy con esta, tal y cual, yo tengo que estar aquí, que mi obligación como padre y tal y cual, y dice, y me voy a romper con la otra, o sea que, Sí, y eso dice, pero fijaos que eso es una opción de narración. Quiero decir que hay un montón de películas, la mayoría, ¿no? Donde el director te va tomando partido, quién es el bueno, quién es el malo, quién es, y con quién va. Y aquí no. Bueno, aquí sabemos, no digamos el malo, sabemos quién se comporta de forma menos moral y más eficiente, como es Komarowski, pero tampoco te lo pinta como un demonio, como tú contabas, ¿no? Tiene momentos de decir, oye, tiende la mano honestamente para salvarlos, ¿no? Entonces, está contando un fresco, una a mí historia sí que hay, no con poética. Zivago, pero con la relación de Lara con Komarowski, es la escena cuando se juntan Komarowski con Pasha y Lara, que él va a decirle que quiere casarse con ella y tal y cual. Y entra, y ves cómo él entra y dice, vamos a ver, yo vengo aquí porque yo la respeto, yo quiero, y yo quiero hablar con usted como para, no para pedirle permiso porque nos vamos a casar y porque la quiero y tal. Y vamos a ver, yo, si lo que usted pregunta son por experiencia amorosa, no tengo ninguna, pero bueno, yo la quiero y tal y cual. Y bueno, ella tiene 17 años y ya no sé, con eso está todo dicho. Y ves que automáticamente las cabezas de los dos bajan como diciendo socorro, socorro, socorro. O sea que ahí sí que te está diciendo, ahí son culpables de lo que están en la escena esta. Y el plano ese que ellos dos bajan la cabeza para abajo que dicen, Sí, te la pero estamos bueno, metiendo. no exactamente culpable, sino este tío está equivocado, exactamente. No, no es una vergüenza, sino eso, ve, ahí está la mirada de ella que dice, pero es más como reconocimiento de una cosa que el otro ignora, que como, no sé, hay muy poco juicio moral. Sí, pero Entonces, bueno, eso si tú supieras, ¿no? Sí, exactamente, si yo te más bien eso, contara, si yo te si contara. yo te contara. No, no, pero es que además, es que tú ves también que Lara está enamorada de Pasha. O sea, que no es que... Lara también está enamorada de él, pero luego tiene la atracción por el otro, que la ha iniciado en el sexo y todo el rollo, y es... Pero y claro, son dos... Pero bueno, Sí, sí, es está la enamorada. admiración de la subyugación, ¿no? Que tiene sobre Komarowski. Es un poco el poder de La ponerse ropa, como los abusador sitios... y ella se deja, no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces casi lo admira, ¿no? No hay tampoco, hay una relación extraña de posesión, ¿no? Sí, porque además Entonces, de Pasha está enamorada, pero hasta un punto, ¿no? Cuando está repartiendo los panfletos y ella le dice, no es mi hermano, y dice, ¿por qué has dicho que soy tu hermano? ¿Y por qué no tu novio? Y se queda así, ¿no? Porque le ve como un hermano, en realidad, ¿no? Sí, Y al final las circunstancias de la la vida. llevan a... claro, mandan a eso.
Y también, bueno, ahí vemos otro de lo que hemos hablado, ¿no? La conversación que tiene con Pasha cuando le está diciendo lo que le está diciendo, que se lo había puesto por carta, pero no sé qué. Otra Ni escena sabemos la brutal. carta, ni escuchamos nada, ¿Y sino qué que hace falta? ni hace falta. Y lo vemos todo perfectamente. Eso es un alarde que es difícil encontrar. Y Es desde decir, fuera también, como desde decía fuera También desde está. Carlos, fuera, del a círculo. través del cristal, ellos dentro y desde fuera. O sea, y Y, nunca más como un voyeur, como un observador que estás viendo algo que tú sabes, pero estás viendo cómo se están enterando los otros de algo que tú ya sabías, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y ya te puedes imaginar la conversación y lo que se dicen y la reacción que tiene Pacha al principio y que bueno, lo rectifica y la coge y tal. Que hace como que quiere pegarla y tal, y que Sí, luego, o sí, sea, sí. mm, Es magistral. Yo, no, no. bueno, yo recuerdo en otra peli, ya si hablamos de David Lynch, Pasaje a la India, ¿no? Que era la famosa. ¿Qué pasa en la cueva? Y me acuerdo de un programa de Pumares, que es de esos que se puso fantástico, decir, no me vayáis a preguntar más qué pasa en la cueva. Si da igual lo que pase en la cueva, da igual. La película va a pasar exactamente lo mismo, haya pasado lo que haya pasado en la cueva. Tú pones lo que va a pasar en la cueva. La película sigue igual, es tratarte con inteligencia. Y yo creo que eso es todo ese germen, toda esa forma de narrar, venía de mucho antes, ¿no? Desde Breve Encuentro y esas cosas, pero aquí está presente todo el tiempo. Es decir, vemos una secuencia entera de diálogo sin escuchar el diálogo y casi le podíamos poner las palabras, ¿no? Decir, mira, lo que me ha pasado es esto, tal, no sé qué. Pero ¿cómo se te ha ocurrido? Tal? Él se levanta airado, pero luego se vuelve, la abraza. Macho, eso. ¿Qué guionista hace? Y ellos hablan detrás del cristal y tú le pones la que sea, ¿no? Es una pasada. Sin embargo, yo creo que ahí sí es cierto que David Lean acabó siendo víctima de, ¿no? Ese famoso, es que es el de las grandes, el de las historias íntimas, pero en grandes películas, ¿no? Mm. Así como en todo lo que acabas de citar, Breve Encuentro, ¿no? Dos personajes, una estación, tal, ¿no? Le hacía falta muy poco para contar una historia. En Jivago está contando algo parecido a eso. Sin embargo, 15 millones de dólares, ¿no? La Sí, sí. calle, el no sé qué, la revolución rusa. Y yo creo que ya llegó un momento, ¿no? Que esa necesidad de, no sé si de él Gran o espectáculo, ¿no? del gran espectáculo, ¿no? Le acabó jugando en contra. Y también un poco lo que decía Paco, que Jivago en teoría no empezó funcionando y luego empezó a funcionar, le dieron palos por todos lados. Entonces le lleva un tiempo hacer La hija de Ryan, la hace, ahí le dan más palos todavía Y ahí lo fríen. y le fríen completamente, y ya hasta Pasaje a la India, que es como 14 años después, ¿no? Del 71 al 84, por ahí, bueno, pues 13 años después, no hace otra película y luego intenta levantar películas, ¿no? Con la ayuda de Lucas y de Spielberg, ¿no? El Imperio del Sol, años que estuvo, no hace poco vi en el Movistar el documental del Nostromo también, Sí, también lo vi. años intentando hacer Nostromo, intenta hacer Rebelión a Bordo y le Lo de acaban, bueno, medio despidiendo, medio yéndose antes de empezar a rodar, ¿no? Pues al final eso es como caer un poco víctima de la propia maldición de Sí, hacer películas grandes. pero fíjate que yo, por esa misma situación, yo no había visto la hija de Ryan, no la había visto nunca en cine porque, hombre, Loren de Arabia se reestrenó cuando se repuso, entonces la pude ver en pantalla grande. Doctor Zivago la había visto también, se repone mucho en la tele. Sin embargo, la hija de Ryan, como tuvo tan malísima acogida, yo sabía que estaba ahí, no la había visto, pero no la había visto hasta hará unos cuantos años, vaya, ya en Blu-ray en mi casa solo. Y me pareció una película excepcional. Y supongo que es que fue el momento de criticarle por pero que aguanta perfectamente el paso del tiempo. Yo me quedé muy sorprendido. Vamos, me quedé muy sorprendido. Me pareció un peliculón. Me pareció un peliculón Yo creo al que mismo nivel que esta. Lo que pasa Yo que creo que el problema no era la película en sí, sino el contexto de la película. Ya sí, estaba el tema de la generación de la televisión haciendo cine, estaba Easy Rider, era otro tipo de sí, sí, era cine, otra y forma claro, de hacer vienes cine. con un espectáculo de los de hace 10 años, ¿no? Y no conectas, aunque la Incluso película más, sea ¿no? buena. Porque ahí salía el tío vestido casi de húsar, ¿no? Del ejército británico. Era una cosa. Sí, sí, o sea, que yo entiendo perfectamente que era fuera de tiempo, pero vista ahora, aguanta. Hablando de él, hablando del director, ¿no? Que estamos un poco hablando ya de todas las películas que tiene, que Oscar, como decía, sí, de su época americana o de su época grandiosa. Claro, tiene dos épocas muy diferenciadas, ¿no? Que es la etapa inglesa
cuando empieza con eso, con esas producciones, lo que hemos dicho, trabajando un poco con Noel Coward, codirigiendo, y luego que además hasta el propio Noel Coward, que había hecho, eran obras de teatro que luego las adaptaban para el cine y luego las montaban. Entonces, claro, o sea, aquí estamos viendo en el año 42 que empieza con Sangre, Sudor y Lágrimas, que bueno, ahí era solamente, estuvo con él. Fueron producciones pequeñas en Inglaterra, casi siempre basadas o con el guión, en el que el guión Aquí estaba está. Noel Coward, pero que, o sea, eso es también otra obra de teatro de Noel Coward. Y en el guión estaba también, que no me había contado yo, Ronald Nim, o sea que un espíritu burlón que también se ha hecho en teatro, que la vi últimamente por Ángela Lansbury, esta que Grandes Esperanzas, aquí Esperanzas. se llamó Esperanza de- Cadenas Rotas, se llamó aquí. Bueno, Oliver Twist, que luego cuando hicieron el musical decían que Graham Greene había estado copiando prácticamente plano a plano lo que había hecho él, ¿no? O sea que toda esta época es una época como muy íntima, ¿no? Y luego ya es cuando explota que tiene el éxito con el puente sobre el río Kwai y ya. Claro, pero además, digamos que ahí le acompañó un poco la situación histórica porque el advenimiento de la televisión invitaba a hacer grandes producciones. Entonces, claro, el cine te tenía que brindar lo que no veía en la pantalla. Pero efectivamente, como dice Óscar, eso le terminó pasando factura porque ya en los años 70 el lenguaje del cine estaba cambiando para la televisión precisamente y el mantener ese lenguaje grandilocuente ya le pesó, efectivamente. Pero claro, esos años 50, 60 de grandes producciones eran a golpe de éxito, ¿no? El Puente sobre Roquay, Loren de Arabia, Doctor Zivago, eran... ¿No? Que entre película y película, porque el Puente sobre el río Kwai es del 57 y Lores de Arabia es del 62, pero es que luego Sí, sí, Doctor Who es del 65 y como decía Oscar, luego para hacer La hija de Ryan tarda 5 años, es hasta el año 70, pero es que luego a Pasaje a la India el año sí, 84, se lo piensa, pasan se lo piensa. 14 años en encontrar quien se la financie, porque la historia él la tendría, pero encontrar la pasta para que se la produjeran, ¿no? O sea que. Y él sí, lo que sí que me he dado cuenta es eso, que al principio entró trabajando mucho con Noel Coward, guionista y tal. Luego también tiene una que era la de La barrera del sonido, que se ha visto aquí, una película un poco como película y tal. El guionista era Taron Rattingham, que pues el de Mesas Separadas, Hotel Internacional, y luego también la del Déspota que hemos visto, que tengo una amiga que me estaba diciendo, tienes que ver el Déspota, tienes que ver el Déspota. Y la verdad es que la vi hace poco y es graciosa porque es un personaje, el que hace Charles Lawton, el padre de unas hijas que quiere mandar y la mujer... visto hoy en día, el papel de la mujer y el papel del hombre y la hija mayor que dice, aquí voy a mandar yo y voy a hacer lo que... Está bien, la verdad es bueno, que lo de narrar no tenía este hombre ningún... Por No, cierto, hombre, ahora que bien. veía en la del Déspota lo del 7,7 en IMDb, si ver las notas de las pelis en IMDb, en Rotten Tomatoes y por ahí, todas tienen notaza, ¿eh? Sí, es que no Ya. tiene No tiene puntos un malas. 3,2, un No, 4, no, todas tienen más de 7. pero es que se ven ahora y aguantan, ¿eh? O sea que, vamos a ver, Breve Encuentro, yo creo que sigue Yo, siendo... yo volví a ver Breve Encuentro hace poco y te acogota exactamente igual que hace 80 años. Sí, o sea, igual, es decir, la misma situación, sí, por eso te digo que es que ha aguantado el paso del tiempo del mismo modo, pero yo creo que porque se centra en lo mismo que estamos hablando de Doctor Zivago, es que las relaciones humanas no van a pasar de moda, eso es lo que te hace que la historia aguante el paso del tiempo y como está muy actualizada, es decir, es que Doctor Zivago es una infidelidad y una infidelidad llevada de una forma o llevada de otra, eso es lo que hace que la película resulte en último término interesante. Evidentemente, es muy interesante todo el reflejo de la revolución, todos los planos, todos los detalles, todo, pero se ve todavía hoy de forma actual por esa relación tan, Que tan además moderna. de amor y desamor algo sabría David Lean, porque 6 matrimonios. Mogollón de veces. Sí, no, y Robert Bolton no sé si fueron 4 o no sé qué, o sea que sí. Bueno, no hemos hablado de la música, que también la Bueno, música con Doctor Zivago, bueno, y Maurice Jarre con David Lean, porque al principio tiene sí unas pocas.
empezó, he visto que coincidió varias veces con Malcolm Arnold, que es el que hizo la del Puente sobre el río Kwai, pero antes había trabajado también en la del Déspota y en La Barrera del Sonido. Pero la colaboración con Maurice Jarre es que encuentran el matrimonio perfecto, o sea, porque la banda sonora además, él cuenta Maurice Jarre que cuando le decía, quiero un tema de amor y tal, y decía, le llegaba, mira, he compuesto esto, y tal. Decía David, no, vete y haz otro. Y al final, la tercera o cuarta tema que le llevó, que le dijo, mira, déjalo todo, márchate a la montaña con tu pareja y tal y cual, y inspírate allí y tal. Dice, entonces, para la mujer con la que estaba, compuse esto y cuando digo, esto es lo que yo quería. Entonces, de hecho, por ahí, en alguno de los sitios dice que le dijo, búscate una cabañita, haced el amor como locos, ¿no? Y luego y luego ponte a escribir, ¿no? Despéjate. Además, yo creo que del mismo modo que estamos hablando del concepto de producción cinematográfica, así, el concepto de banda sonora de esta época, que también yo creo que ha pasado un poco, ¿no? Es una banda sonora enorme, es una banda sonora con un montón de temas, con un montón de versiones, con un montón de sonoridad, y además pensada para que salga con la melodía en la cabeza y la recuerde, es decir, es una música muy presente, es un modo de concebir la banda sonora que ahora mismo tampoco, que ahora se habla de crear ambiente y otra visión de la banda sonora, una visión que ahora mismo tampoco está, ¿no? Con orquesta enorme, con temas, bueno, con chorrocientas mil balalaicas, ¿no? Ya que sale en la peli. Y sí. Recordáis, yo se lo comentaba a mis compañeros de trabajo que, bueno, no tienen tanta afición cinematográfica, pero me aguantan un poco y eso, entonces les decía que sí, que tú no conoces la banda sonora de Doctor Zhivago, no me suena. Dice, vamos a ver, el anuncio de la lotería, ¿te acuerdas? La del calvo que soplaba y no sé cuánto, y era, que ya además me acuerdo en la época, ¿de dónde es esa música? Es un bal, pero no sé cuánto, tú no sabes de dónde es. Digo, sí, yo sé, claro, pero tiene que ser clásico. No es clásico. Pues eso, ahí lo tenéis, ¿no? Y se te quedaba, o sea, es una banda sonora tan perfectamente marcada para que se quede en la memoria, que se utiliza en un anuncio, y me acuerdo que tuvo un éxito mortal, y en esa época todo el mundo la tarareaba y me venían preguntando, ¿tú qué sabes de esta? ¿De dónde es? Digo, es una banda sonora. ¡Anda! Sí. Y además luego le pusieron letra y la grabaron. Sé de un lugar, bello jardín en flor. O sea que aquí hemos tenido de todo, ¿no? Pero la verdad es que Maurice Jarre ha trabajado también con todos los grandes. O sea, y yo creo que Maurice Jarre es uno de esos que, si oigo una banda sonora de él sin saber qué es de él, siempre digo, esto es Maurice Jarre, esto es Maurice Jarre. O sea que sí, bueno. Además, bueno, ahí está poniendo Unai algunas que el tío a nivel internacional trabajó en Alemania, era cosmopolita, ¿no? Sí, no, con todo tipo de como directores. La biografía de Joan Bosch y de Eduardo J. Manola, ¿no? Que es Maurice Jarre, seductor y cosmopolita, porque también es otro hombre con chorrocientos mil matrimonios, muy vividor, o de buen vivir, no sé si hay alguna diferencia, pero sí es cierto, además con etapas musicales muy diferenciadas, ¿no? Yo siempre me acuerdo del libro de Conrado Salabarder cuando decía lo de Maurice Jarre o la asfixia de los sintetizadores, ¿no? Cuando empieza la época de Único Testigo y después Gorilas en la niebla, Costa de los Mosquitos, etcétera, ¿no? Pero bueno, sin embargo, yo creo que hasta para eso también era reconocible su sonido de sintetizador. El tema de la construcción del granero que tan popular se hizo, ese te quedaba también, ya salías de la película tarareando el tirirín, ya me puedes a mí contar. No, yo es que se recuerdo que vino Maurice Jarre aquí a Valencia y dio un concierto y precisamente tocaron el tema de Construyendo el granero de Único Testigo y a orquesta. Y yo decía, ostras, y decía, pero la orquesta, pues si eso es pues no, pues en el disco está por sintetizadores, pero aquí la adapta a orquesta y sonaba de categoría. O sea, la concepción musical es la concepción musical. Luego te metes en la época y dices, bueno, sintetizadores, pero eso era
para hacer un crescendo además eso de decir empiezo poquito a poco y meto la orquesta entera y aquí se Y va acaba el entrando mundo. va una parte y más parte y más parte y más Claro, parte. Sí, claro, sí, no. claro. No La es Rebel March, ¿no? Del Goldsmith. No, Ya, sí, bajo el fuego. Eso, exactamente. Ahí está. ya. Pues Pues sí, hemos hablado ya de Morillar, hemos hablado de David Lean, hemos hablado de la película, que está basada en el libro de Pasternak y que, bueno, que ha conocido muchas adaptaciones. O sea que lo que os he dicho, que había la primera adaptación fue una serie de televisión en el año 59, una serie de televisión brasileña. Luego la que os he comentado, que es en el 2002, es una serie con Keira Knightley y Sam Neill, que yo cuando veía a Sam Neill no sé por qué pensaba que iba a ser Zivago, y no, Sam Neill hace el papel de Komárowski. Y luego, además, incluso le veía un cierto parecido físico. Bueno, lo de Maurice Jarre, muchos igual, la gente que lo estoy viendo ahora sabe quién es Jean-Michel Jarre y no sabe quién es Claro. Maurice Jarre, pero bueno, es su hijo, o sea que hace poco Maurice, está en Sevilla, vamos, hace Sí, semana y pico, con un concierto de muchísima puesta en escena sí. y Y este sí que era todo de sintetizadores y sí. con... luego también la película en el 2006 tuvo una adaptación, una serie rusa, aquí ya sí que fue rusa, que duraba 8 horas y media de duración. Que luego también leí que cuando habían prohibido el libro o sea, la novela en Rusia, cuando la leyó, creo que fue Khrushchev, que dijo, si lo hubiera leído no lo hubiera prohibido. Pero como lo que decía antes, ahora te exactamente, olvidas, eso, ¿no? todo eso está en la película, por eso yo le veo el punto de haber metido a lo que decía al principio, ¿no? Al personaje del hermano de Ale Guinness, Porque te te puede dar da una visión. además la resonancia al pasado, ¿no? Decir, hombre, ahora nos gusta, antes no lo podíamos leer, claro, a toro pasado, macho. Ya, ya. Sí, pero bueno, sí es cierto que la película y la novela quizá no son una crítica directa a lo que fue la revolución, pero sí es cierto que indican cómo es la naturaleza humana, ¿no? Y de cómo al final las cosas que son idealistas Se se acaban tergiversan, pervirtiendo efectivamente. y acabamos pues siendo mezquinos y malos entre nosotros, ¿no? Y claro, la película o la novela sí es cierto que enseñan un poco ese lado oscuro de todo ese idealismo de vamos a trabajar por los parias de la tierra y sin embargo luego nos convertimos en los nuevos señores y luego no es muy fragrante cuando vuelve ahí Jivago a casa y la han compartimentalizado y hay 15 familias porque una sola, bueno, en realidad es su casa, ¿no? Pero la tierra para el que la trabaja, ¿no? Si lo miras en esa manera. Y luego yo creo que el problema no fue tanto la novela en sí mismo, sino toda la historieta que comentaba Paco al principio de sacarla de Rusia ilegalmente, de publicarla. Decían que si estaba, porque en principio la habían sacado a través de un miembro del Partido Comunista Italiano que conocía al editor en Italia y no sé qué, pero también hay una historia por ahí que si la CIA ayudó a que saliera la Sí, sí, novela. y a que le dieran el premio El Nobel, sí, premio sí, Nobel está politizado y entonces se lo dan porque la novela es una crítica al comunismo y nunca habían dado un premio a un ruso, pese a que había habido rusos nominados. El propio Pasternak creo que había estado nominado 6 veces antes o 7 Sí, veces sí, antes y nunca se lo habían dado. Y con esta sí, ¿no? Porque al final pones mal a tu jefe. ya. No es lo sí, que, no, es no, eso no, no, que fueron efectivamente. fue la séptima vez cuando se lo dieron. Y lo que decías, porque decían que lo de había sido un tongo, porque para poder darle el Nobel tenía que haber sido publicada en ruso, y en ruso no se había publicado. Y entonces salió que sí, que en Estados Unidos se había publicado en ruso, y luego habían salido en unos archivos desclasificados que se había sido la CIA Que la había la traducido, que... la había mandado traducir la CIA para que Por pudiera. publicarlo y tal. Pero Ya, sí que es verdad que no se ceba, yo lo decía, es el personaje de Pacha el que, digamos, refleja esa evolución, lo que tú decías, ¿no? En realidad el alma humana, ¿no? Que es idealista, pero la crueldad que vive y la guerra le impulsa a sacar lo peor y el tío se convierte en un criminal, pero luego renuncia incluso a eso y vuelve otra vez. O sea que sí, hay cierta... es que no pretende contar la historia, pretende contar la historia de esas personas, ¿no? Y a través de Claro. ahí vemos el reflejo de los demás. luego Pero vaya, también hay otra anécdota que me acuerdo que no sé dónde sí, creo que lo contaba Gerald Chaplin en uno de sus documentales, que dice que en la escena que hemos visto de la manifestación en la calle esta, que viene la
la carga de los policías y tal y cual, los manifestantes están cantando la Internacional. Y que los policías españoles que estaban allí vigilando aquello, de repente vieron cantar la Nacional, pero ¿qué están cantando? No, es que, pero es que la cantan con mucho brío, la cantan con muy... No, pero es que es lo que tienen que hacer en la película, que no es... Y dice que había gente del pueblo que de repente yo no contar la Internacional y dijeron, ¡se ha muerto Franco! Y se cortaron como ellas, o sea que cosas de esas que cuenta y la ves con el paso del tiempo y dice, bueno, pues es simpático, ¿no? O sea que sí. Y nada, ya pues lo que hemos comentado, ¿no? Aparte de las adaptaciones que hemos comentado, series y tal, también el musical le metió cuchara. Intentaron... Has tardado en sacarlo del musical. Sí. Es que tardaron bastante. El musical, además, se estrenó en el 2006, pero les costó mucho porque no funcionaba, no ha acabado de funcionar. Se hizo en el 2006 en La Joya, un teatro de Estados Unidos. Luego en Sydney en el 2011, en el 2014 en Suecia, en el 2015 en Broadway. Pero no. O sea, la música es de Lucy Simon, que es una autora que tiene otros musicales de éxito como The Secret Garden, y el libreto era de Michael Weller, que ha hecho Ragtime o el del Hair para la película. Pero bueno, pero la película, o sea, el musical no... al final se hizo en concierto porque, aunque se había representado en Broadway, totalmente escenificado, al final se ha hecho alguna vez en concierto para ver si ven suficiente público para volver a hacerlo, pero no. Yo pienso que es muy difícil. O sea, ahora terminaremos con... Bueno, y en 2018 hay una compañía en Japón que son las Takarazuka. Las Takarazuka son un grupo de chicas que interpretan todos los papeles ellas, o sea, interpretan tanto papeles de hombre como papeles de mujer. Y precisamente la mujer que interpreta papel de hombre es la que está mejor pagada porque aparentemente, o sea, van el pelo corto y tal, simulan hombre y tienen que tener la voz más grave. Y también adaptaron Doctor Zivago en el 2018, o sea que es un tema que lo que muchas veces pasa. Ahora, los pilares de la tierra, no sé, o sea, muchas veces que con el título la gente intenta sacar partido, pero no es solamente el título. O sea, si no hay carne detrás en la que puedas meterle cuchara, yo creo que es difícil, ¿no? Así es que, bueno, pues nada, yo creo que estamos más o menos por el tiempo. Ahí en la hora y media. Sí. Y nada, pues ya si no queréis aportar ninguna otra cosa de todo lo que hemos dicho. Nada, que la veáis, que es una película estupenda y que, como ha dicho Paco, está en un montón de plataformas y que a pesar de las 3 horas te sientas y se te van volando porque las disfrutas. Además es de estas películas que si la ves te quedas. Sí. Porque no, o sea, tiene como ese punto mágico, ese que te hipnotiza. Sí, no hay que dejarse llevar porque al principio sí puede ser un poco unos encuadres, unos colores, no, os va a pillar y se va volando, vaya. Pues nada, eso, este mes yo digo, como hace calor, estamos en el mes de julio, digo, bueno, pues Doctor Zivago, el fresquito de Rusia y tal, pues para el mes que viene, que es agosto, vamos a hacer Bola de Fuego. Que una película de Howard Hawks, que también, pues, si queréis ir buscándola por ahí para verla, para estar un poco más sobre el terreno cuando la hagamos. Y vedla porque la tensión sexual que se establece, yo creo que es de las películas que más atrás vamos ahí en el tiempo, de todas las que hemos hecho, pues la tensión narrada entre los dos protagonistas está tan vigente que podría contarse ahora, sin entrar en lo escabroso, es la tensión, la relación que hay entre los dos y todo eso, y los equívocos siguen vigentes. Verla y disfrutar. Pues nada, pues eso, en principio, gracias, Óscar, por haber estado ahí con todo el viaje que arriba para abajo, pues no puedo, pues tal día, pues no sé qué. Y a ti también, Javier, y a Unai, por supuesto, por buscar ese punto para poder estar en el programa y estar aquí. Es que sin Unai no hacemos nada. No. Unai es el AIU. Es el único que no se le ve, pero es el titiritero que nos toca todo. Los hilos. Sí. Pues nada, ya os dejamos para terminar con un vídeo con
unas imágenes promocionales del musical que se hizo en Broadway, que ahí eso sí que lo vais a tener con sonido, y que veáis un poco, que vais a oír al principio el tema de Lara famoso, porque no podían renunciar a él, pero luego toda la música es original y vais a reconocer a lo mejor alguna escena, porque si conocéis la película, pero bueno, pues nada, como curiosidad, ¿no? O sea que nada más. Sin más, espero que lo hayáis disfrutado, al menos como nosotros cuando vemos la película y la comentamos aquí entre nosotros. Y nada, pues hasta una próxima ocasión. Bye, bye. Adiós, adiós. Time to tell you how I need you near. I breathe in, I feel you on my skin. You melt away the cold and pain and fear. And there may not ever be another day, but I know my life can't end this way. I am Yuri Andreevich Zhivago. I will not leave a legacy of shame, for a man is defined by the strength of his mind, by his moral foundation, in the face of temptation. And by God, when I die, let my son know.